Yo llego y me tapo los ojos y me tapo la boca y digo, bueno, en este caso yo tengo las orejas muy parecidas a otra persona y tengo el cabello muy parecido a otra persona. Hay mamíferos que existen antes del ornitorrinco. Si hay gente que dice que ese era un ave que estaba por lo menos pasando a ser mamífero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Biblioteca Responde. Hoy vamos a responder el video más comentado y el más visto del canal, que se llama Evolución o Creación, ¿cuál es el origen de la vida? De hecho, esta pregunta ha generado mucho debate en los comentarios porque, según muchos de ustedes, la evolución no explica el origen de la vida. Así que vamos directo al grano. Hay un comentario que se hizo de Carlos Herrera y dice lo siguiente: la evolución no toca el origen de la vida, sino de las especies. Así que desde un principio se parte de un error y malentendido. Y coincido en cierto sentido con esto. Yo creo que no solamente él lo dijo, sino muchos de ustedes lo estuvieron viendo y comentando justamente de eso, que decir, bueno, pero la evolución no habla específicamente del origen de la vida en sí. Sin embargo, según mi entendimiento, ustedes pueden corregirme en los comentarios, la evolución es el origen de las especies desde un ancestro común. Cómo surgieron todas las especies que se conocen hasta ahora a partir de un ancestro común. Y hablar de un ancestro común habla eventualmente del origen de la vida. Pero déjenme decirle algo. Hay una ley que se llama la biogénesis, que es que la vida viene de la vida. Nunca han visto algo que tiene vida surgir de algo que no tiene vida. Por lo tanto, es una ley decir que la vida viene de la vida. Eso está totalmente comprobado. Entonces, partiendo de la premisa de que en realidad la vida tiene que venir sí o sí de la vida, entonces tenemos una premisa inicial falsa desde el punto de vista evolucionista. No es un hecho científico que de un simio a un hombre haya pasado, o de un reptil a un mamífero, o de un reptil a un ave, o de un pez a un anfibio o a un mamífero. No es evidencia nada de lo que se ha encontrado de eso. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos más adelante. Entonces vamos a ver otro comentario que creo que nos puede ayudar. Dice, y sí, en relación al tema de los fósiles, que no se habían visto fósiles transicionales, yo me comenté eso en el video, y viene y dice Roberto Faxas, sí, ¿y qué me dices del Archaeopteryx, el Tiktaalik o el Australopithecus? Y en este sentido voy a leer textualmente, porque estuve investigando en relación a esto para que vieran qué era lo que yo había leído, para que ustedes puedan entender por qué yo digo que en realidad no hay evidencia en relación a eso. Primero vamos a ir con el Archaeopteryx, porque ese fue uno de los argumentos que yo inclusive utilicé para hablar en relación a... En el siguiente video, el video de las predicciones científicas, yo dije que se había predecido que eventualmente se iba a encontrar algo así y se encontró. Ahora, el punto no era que era verdad, el punto era que eso era un ejemplo de predicción científica. Por lo tanto, ahora voy a comenzar a comentar en relación a justamente ese fósil que fue encontrado, que se llamó Archaeopteryx lithographica, que significa la antigua grabada en piedra. Este fósil refleja rasgos de reptil y aves, pero no de transición. Y ahora ustedes van a decir, bueno, pero si tiene parte de uno y parte de otro, ¿cómo que no es de transición? Les voy a dar dos ejemplos actuales de seres vivientes que parecen transición, pero en realidad no son transición. Y ya les voy a decir por qué no son transición. El murciélago no es una forma de transición entre un ave y un mamífero, pero tiene características de ave y tiene características de mamífero. Ni un ornitorrinco es una transición entre un pato y un mamífero, un ave o un mamífero, a pesar de que exhibe algunas características de ambos, entre otros. Así que aquí tenemos dos seres vivos que actualmente existen, que parece que son mitad y mitad de todo, por así decirlo, en el caso del ornitorrinco, pero vamos a hablar solamente del caso del ornitorrinco. Los fósiles de ornitorrinco son exactamente iguales a las formas modernas. Así que quiere decir que todos esos millones y millones de años atrás donde se encontraron fósiles de ornitorrincos es lo mismo que encontramos ahora. Así que no hubo cambio. Y ese no cambio aparentemente nos habla de que en realidad Dios estuvo al control de todo desde un inicio, por lo menos en este caso particular. Las complejas estructuras de las glándulas que producen huevos y leche siempre están totalmente desarrolladas y no ofrecen solución respecto al origen y desarrollo del útero y de las glándulas mencionadas. Así que no es que hay un proceso de formación, de evolución, sino que siempre están completamente desarrolladas. Dice, los mamíferos más comunes se encuentran en estratos mucho más bajos que el ornitorrinco, el cual es ovíparo. Así que quiere decir que hay mamíferos que existen antes del ornitorrinco. Si hay gente que dice que ese era un ave que estaba
por lo menos pasando a ser mamífero por alguna razón, ya existen fósiles de mamíferos que se encuentran en estratos mucho más bajos que el ornitorrinco, el cual es ovíparo. Y para esa información les voy a colocar todos los links de la investigación acá abajo del video para que lo puedan ver en su tiempo también. Ahora les voy a citar dos comentarios de dos científicos evolucionistas en relación a este tema específicamente. En primer lugar, Lecomte du Noy, no sé cómo se pronuncia, dice lo siguiente. Él es evolucionista, él escribió el libro Human Destiny en 1947 y escribe lo siguiente: ni siquiera estamos autorizados a considerar el caso excepcional de Archaeopteryx como un verdadero vínculo entre reptiles y aves. Por vínculo entendemos como una etapa necesaria de transición entre clases como reptiles y aves o entre grupos más pequeños. Un animal que muestre caracteres pertenecientes a dos grupos diferentes no puede tratarse como un vínculo verdadero mientras no se hayan encontrado las etapas intermediarias y mientras se desconozca el mecanismo de transición. Aún hoy no se conoce el mecanismo de transición. Segundo caso o segundo comentario de un científico evolucionista, en este caso es Barbara Stad, en su libro Vertebrate History, Problems in Evolution. Ella está hablando de los problemas de la evolución y escribe lo siguiente: dado que Archaeopteryx ocupa una posición aislada en el registro fósil, es imposible saber si el animal dio lugar a volantes más avanzados. Así que esta fue una parte de su libro, por así decirlo, y esto fue inclusive revisado por el profesor Alfred Romer. Hay otro evolucionista que se llama W.E. Swinson en Biología y Fisiología Comparada de las Aves. Él escribió lo siguiente: el origen de las aves es en gran parte una cuestión de deducción. No hay ningún fósil de las etapas a través de las cuales se logró el notable cambio de reptil a ave. Así que aquí vemos algunos comentarios de algunos científicos evolucionistas que dicen que en realidad esto muestra características así, pero eso no quiere decir que sea un fósil de transición. Ahora, hay una evidencia que yo creo que esto tira por tierra el hecho de que, o el argumento que dicen que los reptiles pasan a aves, de que se han encontrado pájaros que eran pájaros verdaderos y datan, según los mismos métodos evolucionistas, de unos 60 años más antiguos que la Archaeopteryx litográfica. Así que si ustedes dicen, bueno, esta es la transición entre este y este, ahí ya hace 60 años algunas otras aves fósiles que se han encontrado que nos hablan de que ya antes existían las aves, por así decirlo. Así que creer que esta es la evidencia de que se ha encontrado, en realidad no, porque se encontraron aves completamente formadas 60 millones de años según el concepto evolucionista, usando sus mismos argumentos antes de esto. Así que esto se anunció en Science News 112-198 en 1977. Ese hallazgo fue evaluado, como se indicó anteriormente, por el Dr. James Hansen en la Universidad de Brigham Young, y el artículo también cita al profesor John Armstrong de Yale y dice lo siguiente: ahora debemos buscar los antepasados de las aves voladoras en un periodo de tiempo mucho más antiguo que aquel en el que vivió el Archaeopteryx. Así que si hay que buscar un antepasado de aves 60 millones de años atrás, antes del Archaeopteryx, obviamente esto no es una especie transicional, por así decirlo. Y así como un ornitorrinco o como un murciélago son especies independientes que no tienen nada que ver con una mezcla de una u otra. Así que bueno, ahí está la respuesta sencilla en relación al Archaeopteryx. Cuando se trata del Tiktaalik también es un caso muy similar. Inclusive muchos argumentaban que esa era la transición entre los peces anfibios, por así decirlo, ya cuando estaban surgiendo las patas, por así decirlo. Y es llamativo porque algunos pierden las patas y otros les salen patas. Es algo bien llamativo de acuerdo al punto de vista evolucionista, porque si las patas en algún sentido no son necesarias, entonces se tienen que sacar. Pero en algunos casos hay unos que no tienen patas y más bien crean patas. Dice que se encontraron huellas en piedras que datan de 18 millones de años antes del fósil del Tiktaalik o de los que se han encontrado. Así que según el raciocinio evolucionista, si ya habían huellas de fósiles, o sea, si habían huellas de pies y quedaron fosilizadas como una evidencia de que antes del Tiktaalik inclusive había gente o habían animales o seres caminando, entonces pensar que estos son la transición es
totalmente falaz. Así que en ese sentido ya ese fósil queda descartado también como una especie transicional, porque antes ya existían animales que estaban caminando en 4 patas, así que tendrían que irse de nuevo mucho más atrás a ver cuál es la transición. Por lo tanto, no se han encontrado fósiles de transición de peces a anfibios. Siguiente, el otro ejemplo que me dijo el Australopithecus es un ser humano. En ningún momento eso fue un chimpancé o lo que sea. Inclusive, me llama mucho la atención que en los libros de biología antiguamente, a partir de una serie de huesos que están tal vez no completamente desarrollados o formados, a partir de una serie de huesos, comenzaron a desarrollar una imagen física de lo que supuestamente sería el hombre en esa etapa, el Australopithecus. Y le ponen pelo como si fuera de origen animal, mucho pelo por todos lados y que con el tiempo va perdiendo el pelo y todo lo demás. Ahora, ¿cómo con la información de los huesos solamente pueden tener una imagen concreta de cómo lucía su piel, de cómo lucía todo eso? Número 1, no hay forma. Y por otro lado, si hay forma, si encuentran en su piel rasgos de material orgánico que todavía está vigente, quiere decir que no fue hace miles y millones de años, porque eso no aguantaría todo ese tiempo. Así que como sea que lo quieran ver, siempre va a haber una contradicción en relación a los aspectos de esto. Y inclusive muchos científicos han hablado en relación al Australopithecus y han dicho que en realidad es un humano. Creer que un cráneo de una persona que tal vez tiene alguna enfermedad represente o se utilice para poner en la escala evolutiva del ser humano a esas personas realmente no es algo honesto. Lo que se hace es, o se encuentran humanos completos, o chimpancés o simios completos, o se mezclan, como los casos que mostré en el video del hombre de Piltdown, el hombre de Java, entre otros, donde se buscan amalgamar las dos para hacer creer que en realidad es un ejemplo fallido. Inclusive en la descripción del video le voy a poner el link a un video donde se menciona un caso donde el modelo que se utilizaba para probar o para medir si era un neandertal o no, es un modelo que está totalmente dañado porque fue modificado por los mismos. O sea que el modelo, el ideal de lo que era un neandertal era un hombre que había muerto en 1957 o algo así. Ese es un fraude, está en el link, lo quieren ver, lo pueden ver allí también. Y aparte de eso, hay un problema en relación al estudio que se realizó para descubrir el hombre neandertal. Y dice que la separación del neandertal del hombre de Europa es de más reciente que 60.000 años. Y por otro lado es más humano. Así que quiere decir que si ustedes quieren que el estudio sea válido en relación al neandertal, tienen que aceptar que sí o sí ese proceso aconteció 60.000 años o antes en la escala evolutiva, por así decirlo, y no son todos esos millones de años. Así que ese es un gran problema que tiene dividido y preocupado a todos los científicos en este momento. El link en la descripción de este video si quieren saber más información en relación a eso. Vamos al siguiente comentario y dice lo siguiente: cuando me hagan una prueba de paternidad que da 99,99%, diré que eso no prueba nada porque tengo 98,5% del ADN parecido al mono. Entre más porcentaje de ADN compartamos con una especie, más humana es. Y de las millones de especies que existe, el mono es el más humano, no solo en el físico, sino también en su biología. Y en este caso yo voy a hacer un stop para decir lo siguiente. Hay un estudio que demostró que ese estudio que se realizó donde el ADN del mono era 98,4% idéntico al del ser humano, en realidad no era un estudio que estaba hecho de una manera completa y los medios de comunicación soltaron la información sin haber entendido a qué se refería. El estudio lo estoy dejando en la descripción, pero en pocas palabras es lo siguiente. Si por ejemplo yo llego y me tapo los ojos y me tapo la boca y digo, bueno, en este caso yo tengo las orejas muy parecidas a otra persona y tengo el cabello muy parecido a otra persona. Entonces si tú me tapas los ojos y tal vez la boca y la nariz, puede ser que sí, me parezca muchísimo a otra persona, pero cuando me destapas los ojos, la nariz y la boca te vas a dar cuenta que en realidad hay muchas facciones que cambian y aunque tengamos la oreja parecida o el cabello parecido, en realidad somos muy diferentes o no somos tan parecidos como originalmente parecían. Lo mismo se realizó en el tema del ADN.
No se analizó todo el ADN porque de acuerdo a algunos evolucionistas hay mucho ADN que es basura, que no se utiliza, que ya se ha probado que sí ayuda muchísimo al ADN que no se considera basura, por así decirlo. Pero más allá de eso, esa porción de ADN que se estudió en el estudio que dio 98,4% o más inclusive, no tomaron en cuenta los porcentajes de diferencias. Como que taparon esos porcentajes de diferencias y dejaron solamente lo que coincidía. Y dentro de lo que coincidía solamente hubo un 1.6% de diferencias mínimas, que es lo que hace que se llegue a la conclusión de que es 98.4%. Sin embargo, si se hace un estudio más profundo contando todas las diferencias y descubriendo todo el código genético sin dejar por fuera información del código genético, el estudio ha confirmado que se llega a 97 y puede ser a 87, llega a 87 y puede ser que inclusive lo máximo que pueda llegar es 80 dependiendo si se sacan o se toman en cuenta otros factores que no se tomaron en cuenta en el estudio principal. Así que si ustedes quieren ver esa información, está en el link de los comentarios o en el link del video para que ustedes lo puedan buscar. Hay un video y hay el artículo completo, el artículo científico donde ustedes pueden ver la información de este estudio. Así que el parecido del ser humano y de los bonobos, por ejemplo, o de los monos que existen hoy en día, en vez de ser 98,4% es casi que 80 o un poquito más de 80%. Pero como dije en el video, eso ni aún así prueba que venimos de allí, ni aún prueba que somos primos. Prueba simplemente que tenemos ciertas estructuras para obtener la vida. Nosotros compartimos ADN con plátanos, compartimos ADN con plantas. Inclusive el ornitorrinco tiene 80% de similitud en el ADN con el ser humano. Entonces, si nos ponemos a ver entre el mono y el ornitorrinco, ¿cómo sabemos de dónde venimos? Por así decirlo. Entonces, el tema del ADN no tiene que ver con cuánta información tú tienes parecida al otro, sino más bien esa información que es parecida es lo que permite la vida, en diferentes formas, pero es lo que permite la vida. Así que sí, si ustedes quieren saber más en relación a eso, lean el artículo y si son sinceros realmente, yo creo que eso les va a ayudar muchísimo en relación a eso. Sigue diciendo, dices de 3 fósiles que resultaron y no hablas de las decenas de miles y miles que son 100% auténticos. Sí, correctamente son 100% auténticos. El tema no es que sean auténticos, sino el tema es cómo tú los interpretas. Lo vas a poner en una escala evolutiva de los fósiles diciendo este era el que estaba antes o después, o decir, bueno, son diferentes especies o son de la misma familia, por así decirlo, pero no refleja una evolución, macroevolución, sino una microevolución, o refleja adaptación. Ese es el tema. Lo otro dice, aparte de las capas, hay infinidad de pruebas que demuestran que la Tierra tiene cientos de millones de años. Y en relación a esta infinidad de pruebas, yo les voy a poner un estudio de cómo se calculó la edad de la Tierra, para que ustedes vean que en realidad no es una infinidad de pruebas, sino más bien un estudio que se realizó en Groenlandia y que a través de una piedra que se encontró allí se evaluó la información y a partir de ahí se dedujo la edad de la Tierra, pero faltaban unos 800 millones de años. Entonces, en base a eso sacaron la teoría que ese era el tiempo que había tardado el Sol en condensarse para producir la Tierra. En fin, nada de eso, o por lo menos de la parte de los 800 años que están faltando en esa piedra, de acuerdo a la escala evolutiva y al uniformismo de los miles y millones de años, de acuerdo al Big Bang y todo lo demás, como no encaja, entonces esta es la teoría que han desarrollado. Pero si ustedes ven este estudio y esta información, se va a encontrar que realmente falta muchísimo para llegar al conocimiento completo de cuál es la verdadera edad de la Tierra. Y como nuevamente digo, como es un estudio que tiene que hacerse en retrospectiva, no hay forma de encontrar una respuesta acertada para eso. Inclusive los métodos de datación fallan. Bueno, no sé si lo he probado en video, pero si no lo he probado en video, acá en el comentario le voy a mostrar algunos estudios, le voy a colocar el link de algunos estudios. No siempre falla, pero cuando se trata de miles y millones de años, no hay forma como el método de datación pueda tener una certeza 100%, y entre métodos de datación hay una gran diferencia que tú dices, bueno, cualquier cosa puede ser al final. Cuando tú agregas miles y millones de años, todo es posible en realidad, y eso es lo que decía el filósofo Karl Popper en el video de evolución versus creación que les comenté. Siguiente, infinidad de pruebas, correcto. ¿Por qué no hablas del genoma del hombre del neandertal? El estudio genético del hombre extinto. Bueno, ya hablé en relación al neandertal y como le dije en la información, hay muchos problemas en relación a ese sentido. No tiene que ver con miles millones de años y sigue siendo hombre, no es
como tú mismo lo comentaste, es el hombre neandertal. No es un chimpancé, no es evolutivo, no es una transición, sino simplemente un ser humano igual que nosotros con rasgos diferentes. Frank Díaz comenta lo siguiente: no es asunto de filosofar, sino de observar las pruebas objetivas. Los fósiles, miles de fósiles, prueban la evolución de las especies. Si ustedes dicen miles de fósiles porque hay miles de fósiles en un museo, eso no significa que son miles de fósiles que prueban las transiciones o la evolución. Eso significa que hay miles de animales que han muerto en el pasado. Ahora, la interpretación que ustedes le dan de que en realidad esos animales que han muerto en el pasado eran transicionales o que pertenecen a una escala evolutiva, eso es algo totalmente diferente. Pero los miles y miles de fósiles que se han encontrado lo que prueban es que hay muchos animales en el pasado que se han muerto. Ahora, que uno se parecía a otro, eso es otra historia. Pero si se parece no quiere decir que uno venga del otro. Puede ser una de las razones, pero no quiere decir que sí o sí tenga que ser. Hay muchos seres humanos que tienen diferencias entre seres humanos. Hay muchos animales, inclusive un chihuahua, por ejemplo, y un bulldog, o un rottweiler, o un gran danés. O sea, son animales todos, son perros todos, son caninos todos, pero tienen grandes diferencias entre ellos en su forma, en sus huesos. Y yo sé que la biología es una ciencia que avanza mucho y que no se basa solamente en la morfología, sino en el estudio biológico de las células, del ADN, entre otros. Pero si se le encuentra ADN, se le encuentra información genética a cada una de esas cosas, entonces realmente no tienen miles y millones de años. Y si no se encuentra, entonces ¿cómo se puede saber? Dice: ninguno prueba que el hombre haya sido creado de una bola de fango y la mujer de una costilla. Y bueno, yo les voy a poner un video donde se muestra que toda la composición química del ser humano está casi 70% sacada de la tierra, de minerales que están en la tierra, por si ustedes no lo sabían. Hay un video que confirma ese estudio. Y la mujer y la costilla, bueno, ya eso sabemos que es un milagro, por así decirlo. Puede ser que haya alguna evidencia en relación a esto, tengo que investigarlo, pero por los momentos sabemos que la humanidad tiene como un 70% en términos químicos de todos los componentes de la tierra. Por eso nosotros necesitamos zinc, hierro, calcio, vitaminas no están en los minerales, por así decirlo. ¿Qué más? Aluminio. O sea, hay muchas de esas cosas que nuestro cuerpo necesita. ¿Y de dónde se sale eso? ¿De dónde sale eso? De la tierra. ¿De dónde más? Inclusive los árboles, las plantas que se plantan en la tierra obtienen los nutrientes a través de la tierra y después nosotros nos los comemos. Dios diseñó todo perfectamente para que nosotros mantuviéramos lo que Él ya había creado. Dice: no hay debate al final. A mí también me parece que no hay debate, pero muchas personas han decidido creer en la evolución y por eso es importante que salgan estos videos aclarando algunas dudas en relación a ese aspecto. Héctor Ponce dice lo siguiente: en el 253 de mi video, que lo puedes ver acá por si no lo has visto, dice: el término mono no se asemeja en especie en concreto. Compartimos 98% de nuestro ADN con el chimpancé, que estamos relacionados. Para ver, con el chimpancé, lo que quiere decir que estamos relacionados. En realidad, como ya lo demostré, no quiere decir eso. Además, tenemos un apéndice que con el paso de las generaciones se va desapareciendo. ¿Y qué tiene que ver que vaya desapareciendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Eso no quiere decir que nos estemos convirtiendo en otra especie o en nada más. Simplemente quiere decir que estamos degenerando, que las mutaciones nos están haciendo desaparecer cosas en vez de crear órganos nuevos, porque obviamente eso es lo que pasa con las mutaciones. No generan nueva información, sino más bien pierden información. En la mayoría de las ocasiones las mutaciones son negativas o neutras, pero no positivas. Y cuando una mutación es positiva, no es porque gana un nuevo órgano, no es porque gana información, sino tal vez porque pierde información, pero esa pérdida de información ayuda a mantener a la especie viva, por así decirlo. En el caso de los escarabajos, cuando perdieron las alas en lugares donde hay mucho viento, abajo el link donde pueden encontrar la información en relación a eso. Ahí se da cuenta que en realidad la mutación hizo que se perdiera algo en vez de ganar información. Nunca se ha visto una mutación que ayuda a ganar información, que sea positiva y que ayude en el proceso evolutivo. Si lo encuentran, háganlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Porque Dios te puso un órgano que no... ¿Por qué Dios te puso un órgano que no necesitas? Originalmente sí lo necesitabas, solo que vamos degenerándonos. Y por lo tanto, nuestro cuerpo se va degenerando y no es Dios el culpable, sino nosotros por nuestro propio pecado. Además, si hay fósiles transicionales como el Inerpeton
Ambulocetus, Australopithecus, Archaeopteryx. Bueno, ya hablé del Archaeopteryx y del Australopithecus. Vamos a hablar un poco del Ambulocetus y vamos a hablar del Hynerpeton. Vamos a ir en relación al Hynerpeton. Tiene piernas y cintura pélvica más avanzadas que el Ichthyostega. Esos nombres científicos son rarísimos. Los colmillos coronoides no están presentes, carecía de branquias internas. No se menciona que se hayan encontrado pies en el informe de Dassler, que fue el que lo descubrió y que hizo el informe como tal. La forma de la cintura pectoral implica tanto un estilo de vida acuático como terrestre. En ningún momento eso hace referencia a un rasgo evolutivo. Si quieres más información de todo, de dónde saqué esta información, de nuevo, el link en los comentarios. El Ambulocetus es bien interesante. Ambulocetus dice lo siguiente. El doctor Hans Trevisan dijo que había 8 características que mostraban que Ambulocetus era un antepasado de ballenas. Habían 8 características que los ayudaban a ellos a entender de un cráneo por qué este era un antepasado de la ballena. La apófisis sigmoidea del aparato óseo del oído no se parece en nada al de la ballena. Inclusive, si ustedes quieren ver fotos de eso, vean el link en el comentario. Apófisis sigmoidea del aparato óseo del oído no se parece en nada a la ballena. El pómulo, que según Trevisan es delgado como el pómulo de la ballena, en realidad no es en absoluto delgado. Un caballo, por ejemplo, tiene un pómulo mucho más delgado que el Ambulocetus. Así que decir que porque tiene un pómulo delgado, entonces sí es un antecedente de la ballena, en realidad no es algo muy científico ni muy coherente y trata de interpretaciones, porque inclusive podríamos hacer el caballo también un antecesor de la ballena. Siguiente dice, el laboratorio del Dr. Trevisan ha suministrado modelos de Ambulocetus a varios museos que muestran un espiráculo en el hocico del cráneo, pero no hay evidencia fósil de un espiráculo. El Dr. Werner dice, los 8 personajes que informó como características de ballena son inquietantes, características que no son de ballena. Son características inquietantes que obviamente no hablan de que sea una ballena. Así que la interpretación con lo que ustedes ven la evidencia es lo que hace la diferencia. Ustedes dicen, bueno, pero si tenemos tanta evidencia, no se trata de la evidencia, se trata de la interpretación que le das a la evidencia. Si tú quieres que encaje dentro del esquema evolutivo, obviamente todo lo que digas va a intentar encajar dentro de ese esquema. Pero si no quieres que encaje o si no crees que encaje, entonces vas a encontrar las fallas que no le ves cuando quieres que se dé o quieres que sea real. El siguiente comentario está hecho por Carol Babi y yo creo que con este vamos a ir cerrando. Es un comentario bastante largo. En los comentarios inclusive le dije que estaba preparando un video para responderle sus planteamientos, así que aquí voy. Dice, aquí hay que aclarar bastantes conceptos, pero iré poniéndolos en orden que tú has dado, así que empecemos. Yo hice en el video una serie de 7 argumentos. El primero es cierto que hay algunas hipótesis acerca de la utilidad del apéndice, ya que se ha experimentado y los pacientes con cáncer con apéndices han aguantado mejor que los que no, pero en el caso del coxis, el ser humano, y la pelvis de los cetáceos, se ha demostrado que actualmente no tienen utilidad, y debido al poco tiempo que han tenido esos dos grupos para evolucionar, no se ha perdido del todo. Ahora, el coxis, aunque no sostiene el cuerpo, por así decirlo, en una exposición parada, cuando uno está sentado, sí sostiene el cuerpo, por así decirlo. Es pequeñito, pero ayuda muchísimo a sostener el cuerpo, y esto se ha demostrado, se ha probado. En relación a las ballenas, a los cetáceos, la pelvis de los cetáceos, se creía que eran residuos de las patas que tenían en la antigüedad, pero en realidad estos residuos no son residuos, sino hablan de unos huesitos que son muy útiles en el proceso de la reproducción. Así que decir que estos son transicionales o que son fósiles vestigiales no hace sentido cuando tú te pones a estudiar que en realidad sí tienen alguna utilidad. De hecho, en relación a las muelas, en relación a la partecita aquí de la oreja, todo eso tarde o temprano se demuestra que hay una utilidad. No quiere decir que no hayan adaptaciones, no quiere decir que no hayan cambios de acuerdo al clima, de acuerdo al ambiente, porque el ser humano, al igual que los animales, se adapta, pero eso no quiere decir que pruebe evolución. Eso simplemente prueba que tenemos la capacidad de nuestro organismo para adaptarnos a las condiciones externas. Dice, en el caso del Basilosaurus, una de las primeras ballenas todavía tenía una aleta pequeña unida a la pelvis. Se cree que estuvieron presentes debido a que les podría haber ayudado a la hora de la cópula, al igual que los brazos de los Tyrannosauridos, y estos se redujeron debido a que una cabeza tan grande desproporcionaría el peso un cuerpo con brazos largos. Y sí, puede ser que sea correcto, se han encontrado este tipo de cosas, pero de ahí a decir que ahora son órganos vestigiales o que ya no tienen más uso, es un gran salto. Y para eso se necesita
creer, tener fe en la evolución y decir yo quiero creer en la evolución, por eso creo que estos son vestigiales. Siguiente. Esos fósiles que mencionas es cierto que eran falsos, pero ha sido la misma comunidad científica quien tras estudios posteriores demostró que eran falsos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la bendición? Decir que la comunidad científica en realidad es quien descubre estos fósiles que son falsos y que por eso la ciencia es confiable, en realidad no es muy coherente. Es lo mismo que un pastor venga y diga que lo que está predicando otro pastor es herejía para un ateo. Decir que lo que dice un pastor contradice al otro o que ayuda a entender al otro, yo te podría decir, bueno, este pastor dice esto del infierno, pero este pastor no lo dice, ¿por qué no crees en este? Entonces más o menos eso es lo que está pasando. De todas maneras, se han encontrado fósiles como el del Euparkeria, antecesor de los dinosaurios, Archaeopteryx, Microraptor, Tiktaalik, Hyperpeton, Sahelanthropus, los sinodontes, Purgatorio, bueno, nunca había escuchado del purgatorio como un fósil transicional, pero tengo que investigarlo. Puede ser un typo, un error de escritura. Plesiadapis y Ambulocetus, etc. Bueno, ya he hablado en relación a algunos de estos y si nos ponemos a ver cada uno de ellos particularmente se van a dar cuenta que en realidad no hablan de una evolución, de un desarrollo, de una transición, sino que simplemente son otras especies diferentes o son una misma especie sin las capacidades de adaptación que se tienen más adelante. Cuando el cuerpo muera en un estado muy frío o anaeróbico, las bacterias que hacen la descomposición no pueden sobrevivir y el cuerpo va siendo enterrado poco a poco haciendo que quede entre sedimentos, pero nunca tan radical como el dibujo de la ballena. Y en relación a este argumento yo presenté un dibujo de la ballena y posiblemente sí es verdad que no estaba así tan radical como eso, sino que estaba semi inclinado. Si hay una posible explicación geológica para el tema de la ballena, le voy a poner el link del estudio en este video, en el link en la parte de abajo de este video, pero también se han encontrado muchos fósiles de árboles, de troncos que están pasando diferentes capas geológicas, así que el argumento se mantiene a pesar de que no es el mismo el tema de la ballena, por así decirlo. Siguiente, la genética prueba hasta qué punto de la historia se ha tenido un ancestro común con los roedores y el chimpancé, por ejemplo. Depende de cómo interpretes la información y ese es el gran punto, esa es la gran contención, no demuestra. Hay evidencia de algo, pero en base a cómo tú lo quieras interpretar, demuestra o no demuestra. Y es aquí donde se necesita la fe. Ese es el punto de todo el video. No estoy clamando que yo sea más científico, ni que sea más inteligente. Estoy diciendo simplemente que para creer en la evolución también es necesaria la fe. La genética como tal es una de las varias pruebas de la evolución. En realidad yo pienso todo lo contrario. La genética muestra un código genético tan perfecto que es un libro que es imposible que esto haya surgido por azar o por un criterio natural. Sí o sí tuvo que haber un diseñador, un ser inteligente detrás de este código con todas las condiciones necesarias para dar la vida y para organizar la vida de la mejor manera. Es obvio que si una especie varía lo suficiente se puede convertir en una nueva especie, una especie nueva. Es obvio en base a qué. Yo no he visto hasta ahora ninguno de esos cambios. Y si ustedes dicen, bueno, es que no se ha visto, tienen que ser millones y millones de años. Y entonces, ¿cómo dicen que es obvio? Si en realidad todo lo que se estudia en relación al pasado está en base a presuposiciones y en base a un paradigma científico, está con un bias en relación a lo que yo quiero que sea o lo que la mayoría de la gente cree o quiere que sea. El argumento número 7 dice, estás tomando como ejemplo, creo yo, lo que dijo Dawkins en su entrevista, ¿verdad? A él solo le plantearon que si la evolución estuviese cerrada, ¿cuál sería la otra aparición de las especies? Pero nunca negó la evolución. Y bueno, en este caso yo no estoy seguro en relación a lo que ella mencionó en relación a Dawkins, muy conocedor y lo respeto por su área científica, por así decirlo. Le falta mucho en el área espiritual y en el área teológica, por así decirlo. Y cuando él se quiere meter en ese área, obviamente no es el más capacitado para hablar de eso. En caso de que él se haya equivocado en relación a eso, dice nunca negó la evolución. Es que la evolución, la microevolución no se niega, nadie la está negando, pero a partir de allí, de la microevolución, de la adaptación, de la selección natural, a decir, de aquí a la macroevolución, de un ancestro común a todos los seres y las formas de vida que existen ahorita, eso es un gran salto de fe.
Y ese es el punto completo de todo el video. Y por último, el patrón de la semana es un invento del hombre que los judíos escribieron en la Biblia. Y por eso se utiliza esto actualmente. Bueno, número 1, Moisés no era judío. Y Moisés fue el que escribió esto. Y en ese momento los judíos no existían como nación. Existía la tribu de Judá. Teológicamente hablando, esto está incorrecto. Pero imaginemos que es Israel, los hebreos. Los hebreos escribieron esto. Y es un invento que ellos hicieron para escribir en la Biblia y por eso se utiliza actualmente. Yo dudo que ellos hayan escrito algo y todo el mundo haya seguido el mismo patrón que siguieron los judíos si no hubiese sido porque Dios lo haya establecido. Inclusive hay evidencias de que en otros lugares del mundo, en otros momentos de la historia, las naciones siempre cuentan sus meses o dividen sus meses o sus años en ciclos de 7, donde ningún judío existía, donde ningún judío había llegado y aún así se mantenían las cosas en ciclos de 7. Así que evitar o evadir eso y decir que en realidad fue un invento de los judíos no es muy accurate. Dice 9, la moral viene de nuestra necesidad de relacionarnos para poder sobrevivir. ¿Cuál es la prueba de eso? Cuando haya prueba de eso, podemos hablar, pero mientras tanto es una opinión y la respeto, pero a mí no me hace sentido, porque si cada uno de nosotros tuviera la necesidad de relacionarse para sobrevivir, entonces en realidad la moralidad la imponen los más fuertes, los que quieren establecer su propia moralidad sobre la moralidad de los demás. Y aunque eso es lo que mucha gente quiere hacer, en realidad nadie podría decir que lo que están haciendo ellos es incorrecto, porque en realidad la moralidad la está imponiendo ellos. Así que de acuerdo a la moralidad que está impuesta en la sociedad, eso es lo correcto y todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Así que pensar que esto es un invento humano no responde a la pregunta de por qué las cosas son buenas o malas. Por último, el pecado como tal es un concepto abstracto y que el ser humano utiliza para llamar a algo que está mal y se está buscando lo que pueda falsar la selección natural para buscar otro motor de la evolución. Si esto hubiese estado errada, pero la teoría de la evolución tiene una sólida base científica. Tiene mucha ciencia detrás de eso, pero no quiere decir que la ciencia esté avalando la evolución. La teoría de la evolución completa, macroevolución incluida, no solamente la microevolución. Y la evolución no tiene que explicar el origen de la vida, para eso está la abiogénesis. Y obviamente en la Biblia hablan de esto, ya que era en lo que ellos creían, tomar eso como prueba sería un razonamiento circular. Entonces, la abiogénesis es la vida de la no vida, ya hemos hablado en relación a eso, pero muchísimas gracias, Carol, por tus comentarios. Yo sé que hubo muchos más comentarios. Si quieren tal vez que haga un video respondiendo sus comentarios específicamente, vayan al otro video y comenten allí si quieren una respuesta y hagan una pregunta concisa y específica para no alargarme tanto respondiendo estas preguntas. De esa manera puede haber más interacción, pero al mismo tiempo se pueden responder algunas preguntas. Espero que este video haya aclarado algunas dudas en relación a esto. La razón por la que yo decidí creer en Dios no tiene que ver con solamente las evidencias científicas, sino con una experiencia personal, pero yo sé que eso no es un argumento para ninguno de ustedes. Pero más allá de eso, se puede ver que aún sacando las experiencias personales, aún sacando la historia, que algunos de ustedes no creen en la historia porque la escribe el ganador, entre otros, solamente quedándonos con la ciencia, se van a dar cuenta que en realidad hay muchas cosas que no están claras en la ciencia, y entender que nosotros somos humanos, que los científicos son humanos y que cometen errores, es la clave para comenzar a entender o sincerar la ciencia, la humanidad y la realidad de qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos en relación a los orígenes. Nos vemos en el siguiente video, que les vaya bien y recuerden, Dios sigue esperando por ti.